transmitiendo en vivo a través de Facebook, ¿vale? Listos. Aquí estoy por cualquier cosa. Gracias. Gracias. Pues muy buenas tardes a todos. Me da mucho gusto saludarlos y hacer esta bienvenida a nombre de Quibernos, que es un programa de valor de Grupo Salinas, que tiene como objetivo el detectar, fomentar, el formar y el reconocer el liderazgo juvenil con perspectiva local. Y, por supuesto, dentro de esta formación y dentro de este camino de ruta se encuentra el conocimiento pormenorizado de temas que resultan a veces interesantes, coyunturales y, por supuesto, relevantes para la vida nacional. En este caso, el día de hoy tenemos la grata fortuna, tenemos el privilegio de recibir a quien podríamos también hablar un buen rato en respecto de su trayectoria profesional, un conocedor del derecho, aquel que ha ejercido como tal el derecho y aquel que conoce esos recovecos que a veces resultan en meandros tan peligrosos del derecho constitucional y electoral, el doctor Enrique Andrade González, quien nos hace el favor de acompañarnos precisamente en un tema que todos los mexicanos han estado discutiendo, así en tiempo presente han estado discutiendo por lo polémico, por lo controversial de algunas decisiones que públicamente se han dado a conocer y que por ello, pues bueno, es de la mayor relevancia y de la mayor importancia el poder conocer estas cuestiones que tienen que ver con el famoso Instituto Nacional Electoral. Como lo dije, Enrique Andrade, además de quien me precio, por supuesto, de ser un amigo conocido ya desde hace varios ayeres y quizá algún par de décadas, pero que ha sido dentro de todos los encargos y de todas las responsabilidades con las cuales ha estado a cargo, en la que nos atañe y la que nos importa el día de hoy, es, por supuesto, aquella que tiene que ver con un encargo relevante absolutamente y que es el que haya sido ex consejero del Instituto Nacional Electoral. Enrique, bienvenido a Quibernos y bienvenidos a todos los quibernautas. Muchas gracias, querido Memo. Un gusto saludarte ahora con la nueva normalidad aquí vía Zoom, pero como dices, pues con la amistad de siempre y el cariño de hace muchos años que nos conocemos y que hemos compartido algunas experiencias juntos, siempre muy gratas. Y bueno, pues un gusto estar en Quibernus. La verdad es que me da mucho gusto platicar con los jóvenes que nos escuchan, agradecerles la atención que tienen, la paciencia por escucharnos. Y bueno, pues como dices, es un tema interesante, siempre hablar del tema electoral. Y bueno, pues más ahora que ya estamos enfilados hacia una nueva elección el próximo 6 de junio, y pues con todo lo que esto significa, tanto en el tema de organización electoral, en el tema político, en el tema social y en el tema económico. Entonces, pues un gusto, mi querido Memo, y pues tú marcas la pauta de lo que quieres que comentemos. No, gracias, mi querido Enrique. Creo que la pauta en realidad pues es la que nos ha dado esta, como bien lo refieres, nueva realidad, esta realidad renovada en la cual, pues bueno, también el Instituto Nacional Electoral ha tenido una participación relevante, controversial, por supuesto, desde aquella selección de las vacantes que en su momento tenían que pasar por la aprobación del Senado y en donde, pues bueno, no fue menos la discusión que se dio con tonos políticos en razón de los partidos y también de las afinidades en las cuales guardaban cada uno o aparentemente tenían cada uno de ellos, en los cuales pues finalmente se completa toda esta cuadrilla, digamos, en términos taurinos, de quienes son los consejeros, quienes son aquellos que deciden sobre los pormenores de la vida electoral. Pero yo lo que te quisiera preguntar para abrir, digamos, esta discusión. Tenemos un preámbulo ya a pocos días prácticamente en donde tendremos una elección local en Hidalgo y en Coahuila y en donde ya estamos dentro del periodo electoral, aperturado ya el periodo electoral para la próxima elección del 2021, en donde tenemos la resolución del Instituto Nacional Electoral en razón de la incorporación de nuevos partidos políticos, como ya sabemos todos el resultado, con la sola aprobación de un partido que vuelve a ganar el registro, controversial por supuesto, en la prohibición que da el Instituto Nacional Electoral para la difusión de spots del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y todo esto, ¿cómo contribuye? ¿Cómo se ve? ¿Cómo lo ves en esta perspectiva de alguien que ya estuvo dentro de una etapa distinta, pero con conocimiento pormenorizado, por supuesto, de lo que involucra esta situación? Sí, claro que sí, Memo. Fíjate que como lo refieres, la verdad es que es una coyuntura pues muy especial, yo te diría que inédita, que se hayan encimado
tantos temas que normalmente para una vida electoral normal y para un transcurso de la organización electoral, digamos, dentro de la normalidad o lo que se acostumbraba, nunca se hubieran juntado tantos temas en el mismo momento y además temas tan complicados como los que has dicho. Uno es que ya estamos en efecto en una etapa de campañas electorales en el estado de Coahuila y en el estado de Hidalgo. En Coahuila se va a renovar el Congreso del Estado, que bueno, no es algo menor considerando de que pues es uno de los poderes más importantes del Estado. La elección se tuvo que haber hecho en junio de este mismo año, se tuvo que retrasar por el efecto de la pandemia. Entonces, bueno, va a ser el próximo 18 de octubre con el ánimo de que la nueva Cámara de Diputados pues prácticamente se esté instalando ya para el mes de diciembre. Ya esto de alguna forma cambia los tiempos normales en el estado de Coahuila que se debieron de haber seguido, digamos, si no hubiéramos tenido la pandemia. Que exista una campaña electoral significa que hay ciertas limitantes para ciertos actores políticos. Como tú sabes, en nuestro país, nuestro sistema electoral es distinto al de otros países, al de Estados Unidos principalmente. Y aquí, por venir de nuestra historia política que bien conocemos, tenemos muchas restricciones para que no intervengan determinados actores en las campañas electorales. Y es el caso, por ejemplo, de los gobiernos, tanto federal como estatales, que durante las campañas pues no pueden estar haciendo propaganda gubernamental. Esto viene a cuento porque justamente por eso se explica esta decisión primero del Instituto Nacional Electoral de suspender la transmisión de las mañaneras del presidente López Obrador de manera íntegra en Coahuila e Hidalgo por tratarse de estar en campaña. Sin embargo, el tribunal, la verdad es que considera que esa no había sido el requerimiento que se le había hecho al instituto, revoca la decisión y ahorita nos encontramos en esta situación en donde aparentemente no se puede, pero también el tribunal pareciera ser que lo permitió. Por otro lado, como bien dices, está el tema de los nuevos partidos políticos. Esto se debió de haber resuelto igual hace 3 meses y no estar conviviendo con todo lo que se está conviviendo ahorita. Entonces, bueno, es un tema de mucha controversia. La verdad es que, pues por lo menos 3 de ellos, de los que se quedaron fuera, dicen nosotros teníamos todo para tener el registro. Sin embargo, por decisiones de un día previo a la sesión del Consejo General, se nos niega el registro como partidos, ¿no? Que es el caso de redes sociales progresistas, de Fuerza Social, etcétera, que bueno, viene a cambiar un poquito el juego y por supuesto el caso de México Libre, que también se le niega el registro. Creo que este tema se tendrá que resolver pronto. Desde luego ya han anunciado que van a impugnar ante el tribunal, porque la idea de todo esto, si hubiéramos vivido en una normalidad, sería que ya en el arrancadero, digamos que como nos encontramos el pasado lunes 7 de septiembre, cuando se da el banderazo de salida para el proceso electoral 2021, pues ya teníamos que saber cuántos partidos políticos iban a competir. Desde luego no teníamos que estar en campaña en 2 estados de la República y el clima tendría que haber sido un clima de mayor normalidad y además yo te diría de mayor reconocimiento hacia las autoridades electorales. Esto es importante porque empezar un proceso electoral con cuestionamientos como los que se tienen ahorita hacia el instituto por las razones políticas que ya hemos dicho, pues no es fácil. Entonces creo que ahí va a ser un poco el ir en contra de la corriente, un poquito en contra del viento, para que el instituto pueda, bueno, pues superar ya finalmente estas cuestiones que se están atravesando y tratar de hacer una organización electoral pues impecable de aquí al próximo 6 de junio de 2021, que como se ha dicho y es cierto, pues es la elección más grande que hemos tenido en México. Siempre va a ser la elección más grande, como tú sabes, Memo, porque siempre va a haber nuevos ciudadanos inscritos en el padrón electoral. Entonces, bueno, siempre van a ser más ciudadanos los que tengan derecho a votar. Pero en este caso, además, bueno, pues tendremos elecciones en 30 estados del país. 15 estados decidirán al nuevo gobernador de su estado. En los otros estados habrá renovación de congresos locales, de ayuntamientos,
en 30 estados del país, tanto congresos locales como ayuntamientos, y más los otros cargos como son, como tú sabes, presidencias municipales, regidurías, etcétera. En el caso de la Ciudad de México, las alcaldías, concejales. Entonces, realmente es un año político pues muy importante que va a cambiar el mapa político de México después de la elección del 6 de junio del próximo año. Vamos, si te parece, vamos desmenuzando un poco esto de manera cronológica, conforme lo has expuesto, conforme se va a presentar dentro de este mapa político electoral para nuestro país. Y lo que tenemos inmediato, primero, creo que sería la resolución de las impugnaciones que tengo entendido ya se han presentado en razón de la negativa de registro de los partidos políticos, subrayadamente aquellos casos que han sido muy sonados, en donde supuestamente el voto corporativo y también el exceso, digamos, del financiamiento con poca claridad o poca transparencia fueron las causales por las cuales el Instituto Nacional Electoral negó los registros correspondientes. Primero tendríamos esa frontera. Posteriormente, seguro será la instrumentación y logística de la elección local de Coahuila y de Hidalgo. En este caso, pues bueno, también con una situación un tanto innovadora e irregular o anormal o atípica por la cuestión de la pandemia. ¿Qué te parece si desmenuzamos primero esas dos cuestiones? Uno, ¿cómo ves la resolución del Instituto Nacional Electoral en torno a esa negativa tan sonada, sobre todo a México Libre, que es una cuestión que, pues bueno, ha levantado un poco de polémica, y a las dos solicitudes de registro que tenían que ver con temas de alguna forma corporativos o sindicales? Sí, fíjate que fue una resolución, pues de alguna forma sorpresiva, yo te diría, porque lo que dice la ley de manera muy general es que para constituirse una organización, en este caso una asociación civil o una agrupación política nacional, en partido político nacional, el requisito principal es realizar las asambleas que dice la ley, 300 distritales o las 30 asambleas estatales, en donde haya un determinado número de asistentes. Estos asistentes, bueno, tenían que acreditarse, credencial de elector, registrarse, etcétera. Y prácticamente una vez cumplido ese requisito y pues no haber tenido, digamos, alguna cosa notoriamente improcedente, pues se hubiera cumplido el requisito principal para otorgar el registro del partido político. Sin embargo, como tú sabes, y esto desde los medios de comunicación lo vimos desde que se anunció quiénes pretendían ser partidos políticos y que ya estaban haciendo sus asambleas, en fin, y decían, bueno, esta agrupación está asociada con el CENTE. Esta otra tiene nexos a lo mejor con las iglesias. Aquí esta otra puede tener algún nexo con lo que era el anterior partido, fulanito de tal, o ligados a líderes magisteriales, en fin. Y en el caso de México Libre, bueno, pues sabíamos perfectamente con el expresidente Calderón y con Margarita Zavala. La verdad es que no se veía, y te lo digo por haber estado hasta hace poco ahí, no se veía que esto fuera necesariamente un impedimento, porque bueno, lo que dice la ley son dos cosas también muy importantes a nivel constitucional. Una es, no puede haber una intervención de un sindicato para formar un partido político. Esto desde justamente después de que se formó el Partido Nueva Alianza, en donde sí se sabía que tenía un nexo con el sindicato de maestros, pues ya se prohibió y se dijo no puede haber esta intervención de un sindicato formando partido porque sería muy fácil, ya tiene a sus agremiados, simplemente van a las asambleas, los registras y formas un partido político. Esa no es la idea, como tú sabes, de la ley ni de un partido político que debe de estar más bien integrado por ideologías, por estatutos, por tener alguna propuesta para cambiar al país o mejorarlo, etcétera. Entonces, bueno, creo que ese es el tema que tienen algunos de los que se negó el registro como partido político, concretamente redes sociales progresistas y lo que era el Partido Nueva Alianza, que quiso obtener otra vez con otro nombre el registro, que se les dijo, hay asambleas donde pareciera ser o está acreditado
que se hicieron de manera corporativa, es decir, integrantes del sindicato fueron y se afiliaron al partido político. Va a ser una valoración que haga el Tribunal Electoral. El criterio que un día antes de la sesión de Consejo General se aprobó es que si en 20% de las asambleas se detectaba esta situación, ya con eso era suficiente para negar el registro. Te digo, será un tema que valora el tribunal porque hay dos derechos encontrados, por decirlo así. Uno es la prohibición que existe de que un sindicato haga un partido político y el otro es el derecho político de los ciudadanos que finalmente querían pertenecer a un nuevo partido político. Entonces hay derechos políticos fundamentales, como tú sabes, el derecho de asociación, el derecho de reunión, etcétera. Entonces, bueno, será interesante lo que valora el tribunal. Creo que hay que ver qué tanto realmente está acreditado la existencia de este sistema o esta situación corporativa y realmente si esto afecta lo que debiera de ser un partido político. Y en el caso de México Libre, es todavía más complicado, porque ahí lo que se dice es que de todos los recursos que utilizó esta agrupación política para hacer partido político, hay un 8.9% que no se sabe de dónde vino, o sea, quién aportó el dinero, ese 8.9%, que es prácticamente como 1 millón de pesos, un poquito más, que no se sabe quién lo aportó. Y no se sabe porque, como ya se ha dicho, utilizaron una aplicación en el teléfono móvil que le hemos visto que es una aplicación que usan dentistas, tienditas, etcétera, justo para aceptar tarjetas de crédito. Es una que se llama Clip, una aplicación. Y bueno, pues con eso se hacen los pagos y en este caso con eso se hicieron las donaciones. Lo que se dice es, bueno, sí, pero no sabemos quién la hizo. Aparentemente le notifican a la agrupación trata de acreditarlo, etcétera. El tribunal tendrá que valorar si esta situación es suficiente para negar el registro, si le pedirá al INE que vuelva a buscar si se puede acreditar de quién fue o de quiénes fueron estas donaciones, o a lo mejor asume jurisdicción plena y dice doy el registro o no doy el registro. Cualquiera de estos escenarios podrá pasar. No sabemos cuándo resolverá el tribunal. Lo que te comentaba es que pues, ojalá que sea lo antes posible para saber realmente, bueno, cuántos partidos políticos vamos a tener en la boleta el próximo 6 de junio. Los nuevos partidos que surjan, ya sabemos, Encuentro Social, si es que no se impugna, porque se ha dicho también que algún partido puede estar interesado en impugnar el registro del Encuentro Social, más los demás no pueden estar en coalición. Esta es una prohibición. Los nuevos partidos políticos tienen que ir solos a la elección de 2021. Y si no tienen más de 3% de la votación, entonces sí salen de la jugada, pierden su registro como partido político. Lo que muchos analistas dicen es, a ver, INE, pues les hubieras dado el pase y finalmente los ciudadanos hubieran sido los que hubieran dicho, no voto por ti porque no te veo confiable, porque considero que hubo ministros de culto en tus asambleas, etcétera. Y bueno, esa hubiera sido otra salida. Entonces, bueno, va a ser interesante la resolución. Ojalá que sea lo antes posible para saber quiénes van a estar en la boleta el próximo 6 de junio. Y lo otro que decías, Memo, por supuesto, pues es muy importante la elección local en Coahuila con la pandemia encima, ¿no? Incluso, si me permites, Enrique, antes de eso, porque es un tema que también merece un apartado de análisis correspondiente, pero una pregunta que a mí me surge y que también, pues bueno, está en el colectivo. ¿Necesita la democracia electoral más participantes para generar una mejor calidad de la misma? Necesitamos más partidos políticos cuando los partidos políticos medidamente son aquellas instituciones que gozan, si se puede decir así, del menor prestigio concedido desde la propia sociedad y donde en el andamiaje jurídico ha sido diseñado por los actuales partidos políticos, que es de alguna manera un incentivo para no poder pasar esa frontera que ahora se ve casi infranqueable. Y finalmente, si es que verdaderamente los argumentos sobre el Estado laico prevalecen en una decisión donde Encuentro Social, pues vaya, de manera muy clara y abierta, pues ha tenido también ese vínculo o ese roce con ministros de culto
y donde parecería disímbola una resolución que tiene que ver con una cuestión dentro de la salvaguarda del Estado laico, cuando se prohíbe un spot, cuando se hace una mención al Papa Francisco. Claro. Sí, mira, la verdad es que la primera pregunta es muy difícil de contestarla, porque bueno, hay democracias que son sanas, digamos, han trascendido, han transcurrido bien, haciendo buenos gobiernos, permitiéndole que la gente opte por una u otra propuesta, un otro candidato, como es la de Estados Unidos, ¿no? Y la de Estados Unidos tiene dos partidos políticos grandes y con eso, bueno, pues puede vivir muy bien y ya ellos dicen, pues yo soy republicano o soy demócrata, no me meto en problemas, nada de que estoy en medio, un poquito más a la derecha, menos, etcétera. Y bueno, pues así han construido su democracia. Tú sabes que para nosotros en un principio fue un ejemplo de la democracia mundial y la seguimos prácticamente. Las reglas que tenemos nosotros nacieron del sistema democrático de Estados Unidos en un principio. Entonces, bueno, ellos se han entendido bien con dos partidos políticos. En México, la verdad es que fíjate que un poco precisamente por lo que dices y que yo coincido, los partidos políticos traen un desgaste muy fuerte. Hay una gran decepción en torno al ejercicio de gobierno, pues de prácticamente todos los partidos políticos que han tenido oportunidad de estar en los gobiernos, que la verdad es que pareciera ser que una de las salidas hace 6 años se pensó que eran los candidatos independientes. Entonces decían, vamos a permitir que ciudadanos que no tengan nada que ver con partidos políticos puedan ser candidatos independientes y que la ciudadanía tenga esa alternativa para poder votar por alguien que pues no esté ligado a un partido político. La verdad es que el experimento también no fue fácil, los requisitos que se pusieron en la ley fueron muy complicados y a la mera hora pues fueron muy pocos los que realmente tuvieron éxito en sus pretensiones de ser candidatos independientes. Entonces, esta solución, bueno, resultó tentativamente y muy visiblemente para el candidato de Nuevo León, hoy gobernador, que fue candidato independiente. Hubo, como tú sabes, otro ciudadano que fue diputado independiente en Jalisco, buscó ser senador, etcétera. Entonces, bueno, hubo algunos ejemplos interesantes, pero la verdad es que fue una figura complicada por los requisitos que se pusieron, etcétera. Entonces, no dio mayor, te diría, oxigenación a nuestro sistema político. Entonces, bueno, creo que precisamente por eso ahora se pensó en la oportunidad de la aparición de nuevos partidos políticos, como si esto fuera a oxigenar la vida política del país, justamente por decir, como ya está tal desgaste de estos partidos políticos tradicionales, pues vamos a impulsar nuevas ideas, nuevos grupos políticos, nuevos personajes que de alguna forma den esperanza o nueva esperanza a la sociedad o a la ciudadanía. Desgraciadamente también sabemos, como no es fácil, siempre están de alguna forma marcados por ciertas cuestiones que, bueno, pues salieron inmediatamente y esto fue lo que ya estaba provocando un desgaste incluso a los nuevos partidos, que ahora es lo que se tendrá que valorar. Ya sabemos que no son políticamente puros, por decirlo así, y bueno, pues ahora tendremos que ver si se les da el pase o no se les da el pase a sabiendas de que sí tuvieron problemas, de que tuvieron pues algunas cuestiones no éticamente, digamos, muy aceptadas, en fin. Entonces, bueno, creo que finalmente, como dices, no sobran los partidos si hubiera nuevas ideas, si hubiera nuevos cuadros, si hubiera nuevas propuestas, pero de los que aspiraban a hacerlo, desde mi muy personal punto de vista, creo que no cumplían con estos requisitos que a lo mejor el ciudadano está esperando para confiar en algo nuevo. Muy bien, pues muy interesante lo que nos has planteado, Enrique. Yo creo que sin duda, pues bueno, habrá que hacer una recapitulación sobre la funcionalidad de la democracia misma, que tiene que ver pues desde ese escaparate y esas ventanas que se tienen para la posible participación de lo que sigue siendo el único vehículo reconocido para el acceso al poder, y son los partidos políticos dentro de nuestro sistema electoral mexicano, pero también desde la parte del fondeo público a los partidos políticos, donde injustamente, hay que decirlo también, se culpa en gran parte al Instituto Nacional Electoral
cuando está establecido en una fórmula constitucional prácticamente de matemática, en lo que le corresponde por financiamiento a los propios partidos políticos. Y por otra parte, en la contraparte, cómo es que los niveles de votación legitiman en realidad o qué tanta legitimidad obtiene el partido político, por ejemplo, por la reciente elección extraordinaria en Puebla, donde tuvimos una elección con una participación del 38%. 38% del electorado, donde pues bueno, ya te lleva a cuestionar verdaderamente esa representatividad real que tiene una autoridad electa. Entonces, pasando al siguiente tema, si tú estás de acuerdo, ¿qué métodos de innovación o cómo se vivirá una elección local donde la lógica de la política mexicana es una lógica de contacto, es una lógica de vinculación, es una lógica de masas, es una lógica de aglomeraciones? Y ahora en un esquema restrictivo, pues bueno, Hidalgo y Coahuila tendrán que innovar y ya se llevaron a cabo los registros con muchas dificultades, hay que decirlo, de algunos candidatos de los partidos políticos a la elección local, presidentes municipales y candidatos a diputados locales. ¿Cómo se va a vivir? ¿Es esto ya el parteaguas para vivir una nueva realidad dentro de las elecciones y la forma de hacer política en México? Sí, sin duda, Memo, por lo pronto lo será hasta no encontrar pues una vacuna y un tratamiento eficiente para la pandemia. Ya hay antecedentes en otros países que se han tenido que llevar a cabo ya elecciones y algunos las pospusieron, otros las suspendieron, pero en algunos dijeron, bueno, pues sí es necesario que se realicen las elecciones, la democracia no puede estar en cuarentena. Como tú sabes, los plazos de la renovación de los poderes son fatales. Tiene que ser el 1 de septiembre del 2021, tenemos que tener una nueva Cámara de Diputados. El 1 de diciembre de 2021 tendrán que tomar protesta 15 gobernadores en sus estados. Entonces, bueno, esto no es tan fácil de mover. Entonces, en otros países, como te decía, se han hecho estas elecciones con la presencia de la pandemia, del COVID-19. Y bueno, pues se han tenido que tener todos los cuidados posibles. Desde luego, como tú sabes también, la OEA hasta hace unos pocos meses sacó una guía especial para poder realizar elecciones con la pandemia. Y esta, bueno, pues te imaginarás, dice, se tienen que tener medidas sanitarias especiales, tiene que haber el uso de cubrebocas obligatorio, el resguardar a los funcionarios de casilla, el tener la sana distancia, que no existan aglomeraciones al momento de votar. Incluso algunos han dicho, bueno, pues hay que hacerlo como por orden alfabético o por determinados horarios para que no hubiera este tipo de aglomeraciones. Y la verdad es que, bueno, hasta ahorita pareciera ser que se pueden realizar elecciones con todo y pandemia, siempre y cuando se tengan los cuidados. Pero como dices, no es solamente la organización de la autoridad electoral y el día de la elección, sino que el tema más complicado yo creo que va a ser el cómo hacer campañas políticas eficientes sin tener este contacto con la gente, sin tener estos grandes mítines, sin tener pues la presencia a la mejor incluso de algunos eventos musicales, en fin, que se acostumbran mucho en las campañas, en fin. Entonces, bueno, creo que es un reto para los partidos políticos, para los candidatos, el utilizar más redes sociales, el poder tener posicionamientos en campañas pues más con presencias de grupos más chicos. Esto se acostumbra también en otros lugares, por ejemplo, pues en las mismas casas de algunos vecinos, etcétera, va el candidato, platica, no hay grandes concentraciones, etcétera. Entonces, bueno, va a ser interesante. Como se ha dicho también, y este es un fenómeno que habrá que estar muy pendientes, pues es la posibilidad también de la posible compra o coacción del voto a cambio de cuestiones como despensas, como ayudas, a lo mejor en este caso sanitarias, etcétera, que se pudiera tener en este próximo proceso electoral, ya que, bueno, como tú sabes, no es nada más la pandemia, que ya es un reto mayúsculo que no se había dado en México y desde luego no se presentó en 2018, sino una crisis económica, desgraciadamente también, que va a estar muy fuerte y muy presente en el próximo año y desde luego pues en la etapa justamente de la campaña y de la elección del 6 de junio.
Pues una realidad que nos ha tocado y que nos va a trastocar seguramente a todos y que probablemente, hay que decirlo, se puede extender, quizá, ojalá, y todos deseamos que no sea hasta los confines o hasta los linderos de la elección del 2021. Ojalá pues bueno, esto se regularice por el bien de México y por la normalidad, sobre todo de la marcha económica, pero que es una posibilidad y es una posibilidad muy real en la cual pues se tenga que cambiar esa dinámica, sobre todo, como bien lo remarcas, de la campaña política de contacto, la vinculación personal. En Hidalgo solamente pongo sobre la mesa el dato que hay municipios en los cuales han prohibido, la comunidad ha prohibido a los propios candidatos entrar a hacer campaña y eso, pues bueno, dificulta mucho el tener a la vista las opciones que en su momento pueden representar también lo que se exprese dentro de las propias boletas y que vayan a las urnas. Ahora, pasamos entonces, como te decía, cronológicamente, en un proceso electoral que ya está abierto, que ya está funcionando, que ya se tendrá que implementar a partir de hace pocos días y que, pues bueno, vendrá a redefinir el mapa político electoral, el mapa político sobre todo de nuestro país. ¿Qué es lo que tiene y qué es lo que está en juego para la próxima elección y cuál es el reto fundamental que tú verías del Instituto Nacional Electoral para generar la credibilidad necesaria en una elección donde se juegan más de 21,000 puestos de elección popular? Sí, así es. Sí, fíjate que comentábamos que se ha dicho que es la elección más grande que ha tenido que organizar el Instituto Nacional Electoral, justamente por el número de posibles votantes que están registrados en el padrón electoral, que son poco más de 95 millones de mexicanos con posibilidad de votar el 6 de junio. Prácticamente más de 1,5 millones ya de mexicanos con credencial de elector vigente en el extranjero, principalmente en Estados Unidos, con posibilidad de votar en los estados que permite la votación desde el extranjero para la renovación de la gubernatura. Esto ya es un reto interesante. Se van a tener que instalar 161,000 casillas en todo el país, lo que significa, como tú sabes, que se necesitarán prácticamente 1,2 millones de ciudadanos que tendrán que estar el día de la elección como funcionarios de casilla. Esto se dice fácil, mi querido Memo, pero la verdad es que va a ser un reto enorme juntar a este 1,200,000 ciudadanos. La ley dice para juntarlos tú necesitas insacular al 10% del padrón electoral para irlos a visitar a sus domicilios, convencerlos de que sean ciudadanos de casilla y que estén el día de la elección presentes. La verdad es que ya desde ahí, pues va a ser un reto muy importante de decir, oye, sí, pero no vaya a ser que me enferme. La verdad es que a mí me da mucho gusto participar, pero pues tengo miedo, etcétera. ¿Cuánto tiempo voy a estar? ¿Con cuánta gente voy a convivir? Etcétera. Creo que ese es el principal reto. Uno, convencer a los ciudadanos que sean funcionarios de casilla. Como tú sabes, en otros países se les paga, se les contrata a los funcionarios de casilla y bueno, pues tienen un salario que de alguna forma desquita, digamos, el día completo que se pasan haciendo una labor ciudadana, pero una labor también pues muy desgastante y muy importante para todos. Entonces, bueno, creo que ese va a ser el principal reto. Se van a contratar cerca de 50,000 capacitadores electorales que sean los que van a visitar a los domicilios. Ya esto es un reto también, el que les abran la puerta de la casa, que les permitan la entrada, etcétera. Habrá que ver cómo funciona, esperemos que bien. Y desde luego, bueno, también lo que es la capacitación electoral, que normalmente se hacía pues en salones, en casas, en lugares públicos, con la presencia de pues varios ciudadanos capacitándose al mismo tiempo. Ahora se ha dicho, bueno, pues va a ser la primera vez que se incremente la capacitación digital, que se podrá hacer a lo mejor desde el hogar, en fin, estarse capacitando. Pero bueno, todo esto, digamos, irrumpió en una situación que no estaba prevista. Entonces, creo que también va a haber un buen nivel experimental en todo esto, que esperemos que salga bien, pero pues va a ser un reto interesante. Y finalmente, el que está en juego, pues está en juego, te decía, 15 gubernaturas. Nada más para recordar cuáles son, digamos, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima,
Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas. Hay elecciones para 30 congresos locales, solamente Coahuila y Quintana Roo no tienen elección de congreso local, justo porque tienen Coahuila este año y Quintana Roo el año pasado, y 30 estados igual con renovación de ayuntamientos y alcaldías, salvo Durango e Hidalgo, justo por las elecciones también de este año. Entonces, bueno, como decía, son 21,368 cargos los que estarán en juego. Yo te diría que los resultados de esta próxima elección marcarán prácticamente el destino político de México por lo pronto para el 2024. Eso es un mapa político diferente que tendremos que visualizar para justamente la siguiente elección presidencial de 2024. ¿Quién gobierna esos estados? Creo que es importante decirlo porque justo lo que puede cambiar, digamos, son los colores de los partidos que están gobernando esos estados. El PAN gobierna en 4 estados: Baja California Sur, Chihuahua, Querétaro y Nayarit. El PRD gobierna en 1, que es Michoacán. Morena gobierna en 1, que es Baja California. El PRI gobierna en 8 estados: Campeche, Colima, Sonora, San Luis Potosí, Tlaxcala, Zacatecas, Sinaloa, y un independiente que es Nuevo León. Entonces, bueno, ahí yo creo que justamente lo interesante de esta próxima elección es qué partido político, qué partidos políticos van a gobernar estos estados que, como ves, bueno, pues son de la mayor importancia, ¿no? Es la medio país, ¿no? Es medio país lo que se va a renovar. Y la Cámara de Diputados, que como sabemos, bueno, pues actualmente hay una mayoría del 50,88% de Morena, y luego viene una repartición, digamos, de 78 diputados del PAN, 46 del PRI, 40 del PT, 27 de Movimiento Ciudadano, en fin. Y también, ese mapa de la Cámara de Diputados, pues se renovará justo el 6 de junio del 2021. Como te decía, y coincides, me imagino, pues sí, será un nuevo mapa político y un nuevo equilibrio de fuerzas políticas en el país. Pues muy interesante, sobre todo porque creo que así en tiempo presente se están moviendo las preferencias electorales, sobre todo por pues una gran opción dentro de la posibilidad política. Y creo que pues la parte y la contraparte obligada por los mexicanos es acudir a las urnas, acudir de manera masiva a ejercer nuestro derecho a votar, a ejercer nuestra posibilidad de elegir ese futuro del cual tú estás hablando, en donde se definirá, por supuesto, nuevos horizontes para el país. Pero a ver, vamos a una cuestión que hay que preguntarla porque creo que es la más interesante y en este ya prácticamente último segmento o últimos segmentos de la plática. Como lo decíamos, los partidos políticos y de manera tangencial el Instituto Nacional Electoral han sido de alguna forma desacreditados o difíciles de acreditar en la credibilidad del común de los mexicanos. ¿Por qué? Por mil y unas cuestiones en las cuales creo que no vale la pena reparar, que sin embargo están en el colectivo, en el pensamiento colectivo, no nada más del mexicano, sino en la generalidad del mundo y de la actualidad. Pero dos cuestiones muy puntuales. Una, ¿por qué debemos de tener esa credibilidad sobre quién es garante de la participación electoral y de la democracia mexicana? Y dos, la más interesante que a mí particularmente me motiva, ¿cómo se procesan las diferencias y los puntos de vista contradictorios dentro de los consejeros? Tú que ya viviste ese día a día de un Instituto Nacional Electoral vivo, pulsante y controversial. Claro. Sí, mira, en primer lugar coincido. Yo creo que 2018 en México, 2016 en Estados Unidos, el propio referéndum que se hizo en Colombia, igual en 2016, en fin, pues lo que demuestra sí es de alguna forma un desencanto, digamos, generalizado en lo que es el sistema político, los partidos políticos, en fin. Y creo que por mucho, salvo tu mejor opinión, pero yo considero que de alguna forma hubo mucha expectativa para la ciudadanía de decir,
este partido es el bueno, este candidato es el mejor, ahora sí seremos distintos, las cosas van a cambiar, etcétera. Y finalmente, pues a lo largo de la administración, a lo largo del ejercicio gubernamental, pues la verdad es que la realidad se impone, ¿no? Y no siempre es posible, pues, cumplir con todas las expectativas que se prometieron. Y entonces, bueno, viene un desencanto ciudadano. Yo creo un poco trato de entender esta votación que decías de Puebla, de niveles exageradamente bajos en la votación pasada, que no solamente se dio en Puebla, también en Baja California tuvieron 30.8% de participación, en Quintana Roo fue muy baja también la votación que se tuvo. Entonces, bueno, no sé si este vaya a ser el indicador para ver ahora la votación el próximo 18 de octubre en Coahuila e Hidalgo y luego ver la de 2021. Finalmente, se ha dicho, bueno, no es una elección presidencial. Normalmente las elecciones intermedias a nivel federal, pues no son tan copiosas en participación como la presidencial, pero bueno, pues esta está aderezada además por estas 15 gubernaturas, en fin. Entonces, bueno, yo espero que haya una buena participación ciudadana. La verdad es que sí es muy importante porque finalmente, pues es la única forma que tenemos para renovar el poder público en México que no sea de una manera violenta. Entonces, bueno, yo creo que por eso es importante sí estar pendiente de las propuestas, sí ver qué candidato es el que nos llama más la atención, que lo vemos pues lo más políticamente o socialmente aceptable para nosotros y bueno, pues ir y demostrar este apoyo, etcétera, yo diría de manera libre a favor o en contra de un candidato o un partido político que pues es el día de la elección, es el día que todos somos iguales, nuestro voto vale igual en la Ciudad de México como en cualquier otra ciudad del país, en cualquier pueblo, lugar de rincones de México, quien vaya a votar, su voto vale exactamente lo mismo. ¿Por qué confiar? Yo te diría porque son los mismos ciudadanos los que realmente organizan la elección. En esto yo no tengo ninguna duda. Los ciudadanos se convierten en la autoridad electoral. Y bueno, tú lo has visto y lo hemos visto. La verdad es que la responsabilidad del ciudadano una vez que está como funcionario de casilla es total. Es realmente ponerse la camiseta por México, es cuidar el voto ciudadano, es ver que no suceda alguna irregularidad en la votación, etcétera. Y los ciudadanos, nuestros vecinos, son los funcionarios de casilla. Entonces yo creo que por eso es que no es el Consejo General del INE, no es lo que se diga del instituto, sino son los ciudadanos que aceptaron ser funcionarios de casilla los que realmente van a recibir los votos, a contar los votos y a decirle a los consejos distritales, este fue nuestro resultado. Creo que realmente por eso se llama que son elecciones de los ciudadanos, para los ciudadanos y pues de ahí la necesidad y además la posibilidad de confiar realmente en quién está recibiendo los votos. Y bueno, finalmente, ¿cómo se procesan las diferencias en el interior del Consejo? Pues dependiendo de los temas, mi querido Memo, hay veces que es muy fácil, cuando son temas un poco más técnicos o está muy claro en la ley, pues la verdad es que no hay tantas diferencias, pues es muy fácil estar todos de acuerdo, ver una ruta de trabajo, más o menos trazar un plan y seguirlo. Lo complicado viene a veces cuando suceden algunas, digamos, cuestiones no previstas en la propia ruta hacia el día de la elección, en donde se tienen que tomar decisiones que, bueno, pues es más a criterio de los propios consejeros que a cuestiones que ya estuvieran definidas en la ley. Y mira, la verdad es que pues son 11 integrantes del Consejo General. Todos tienen, digamos, una personalidad diferente, formaciones académicas, políticas y familiares, yo te diría, distintas. Y todo eso pesa, ¿no? A mí me tocó estar, por ejemplo, pues con un grupo muy interesante, muy importante de académicos fuertes, que bueno, pues se tuvieron que también adaptar a cuestiones administrativas y a tomar decisiones políticas, que desde luego, bueno, pues no es fácil, ¿no? Si vienes de un mundo de la academia, pues te tienes que adaptar a tener ya situaciones más
en la práctica. Y al revés, a lo mejor yo que tenía un poquito más de experiencia en la práctica, pues a lo mejor carecía o me faltaba esta situación académica. Entonces, bueno, siempre es una combinación interesante y al final yo creo que como en todo en la vida y en la política, pues es reconocer al otro, ¿no? Y saber que el otro también puede tener razón, ¿no? Escucharlo, ver cuáles son sus criterios, a dónde nos va a llevar una decisión como la que está planteando, analizarla y tratar de sacar las mejores soluciones. Si no hay diálogo, pues la cosa no va a funcionar en el INE ni en ningún lado, ¿no? Maravilloso. Creo que eso despeja algunas dudas y sobre todo el poderte meter a las oficinas, que a fin de cuentas pues son las oficinas de los mexicanos, como tú lo has dicho, en el procesamiento del día a día, creo que es una cuestión de gran interés. Y por supuesto que a todos nos conviene el confiar y el darle la confianza necesaria a un instituto que, pues bueno, se ha venido, por supuesto, de alguna manera oscilando dentro de los periodos históricos, pero que hoy como nunca tendrá una responsabilidad donde pondrá a prueba esa credibilidad concedida y también pues tendrá la oportunidad de refrendar el compromiso que tiene más allá de las preferencias personales, políticas o partidistas, el compromiso que se tiene con la patria, con México. Entonces, una última cuestión en un último segmento que creo que es también de un gran interés y nos los han estado preguntando también aquí compañeros gobernantes. Instituto Nacional Electoral que se va a inaugurar en dos cuestiones. Consulta popular, muy probablemente, si es que se cumplen los requisitos necesarios para la situación que ha estado, por supuesto, ventilada en medios con mucha pompa y circunstancia en torno a esta posibilidad, lo decimos con todas sus letras, de enjuiciamiento a los expresidentes, y en donde, pues bueno, resalta ahí una controversia en si solamente es necesaria la aplicación de la ley a secas o se requiere de una encuesta nacional como está previsto para efectos de la realización de una consulta popular. Uno. Y dos, que ya es un hecho mandatado por el propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la realización de encuestas para poder definir la dirigencia de un partido. Y esto es la dirigencia de Morena, nada más y nada menos que el partido que se identifica con el presidente Andrés Manuel López Obrador, que lo llevó a ser presidente. Parecería que Morena le fue más fácil el encontrar la ruta para ganar la presidencia de la República que para ganar la renovación de su partido. Entonces, ¿cómo operará en estas cuestiones? ¿Cómo operará un instituto que no necesariamente tiene esa experiencia en la realización de encuestas o en la realización de consultas populares? Sí, fíjate que yo creo que va a ser un gran reto porque también pudiera ser, pues yo creo que el mayor desafío que va a tener justamente el Instituto Nacional Electoral no es tanto la organización de la elección, a pesar de todo lo que hemos dicho que va a ser muy complicada con la presencia de la pandemia, etcétera, sino más bien incursionar en los temas en donde no ha tenido experiencia, como bien lo dices. Esta encuesta que mandata el Tribunal Electoral para que la haga el instituto respecto a la nueva dirigencia de Morena, como tú sabes, tienen casi 2 años en los que no se ha cumplido mandatos anteriores del Tribunal Electoral que les dijeron, ya en tal mes tú debes ya de tener un nuevo comité ejecutivo nacional, haz una asamblea, decidan, etcétera, incumplimientos, prórrogas, luego vino la pandemia. Entonces, bueno, no ha sido fácil y la verdad es que yo entiendo ahí la decisión del tribunal de decir, no hay forma, ¿no? De plano no hay forma de que ustedes se pongan de acuerdo, entonces vámonos a algo práctico y algo rápido. Necesitamos que el partido tenga una dirigencia aceptada y la única forma que se pensó, que ya se había mencionado, pero no está en sus estatutos, es bueno que el INE haga una encuesta y decida quiénes son los que deben de ser los dirigentes de los partidos políticos. Esto es un tema que no se había dado, es inédito. Yo quisiera que lo viéramos en otro partido político tradicional, digamos, o nacional, que dijera el tribunal, oye, mediante encuesta, pues vas a ver quién va a ser el presidente nacional del PAN, del PRI, etcétera. Y bueno, pues en contra de, como tú sabes, los espacios tan importantes que hay dentro de los partidos, como son sus asambleas nacionales, los consejos políticos nacionales, los estatales, en fin. Entonces, bueno, sí es una situación inédita. Creo que el INE lo resuelve bien hasta ahorita
de decir, bueno, son 51 inscritos, los que se tienen para presidente y secretario general de Morena, y dice, bueno, vamos a hacer una criba para finalmente que tengamos 6 nada más. ¿Con qué criterios? Pues más o menos los más conocidos y los que sean más renombrados, etc. Ya este va a ser un tema complicado porque va a haber mucha gente que se va a quedar fuera del juego y bueno, pues tendrán que impugnar y hacer una serie de cosas. Y después creo que la virtud de lo que se decidió es decir, bueno, 3 empresas encuestadoras reconocidas, más o menos acreditadas en el medio electoral, que sean las que hagan la encuesta y en base a esas 3, pues ya tendremos una idea de cuáles son las preferencias de los militantes o de los simpatizantes de Morena. Pero como no hay un padrón realmente confiable, entonces dicen, vamos a hacerla abierta, que sea una encuesta más o menos abierta, lo que significa que a lo mejor, pues alguien que no esté tan encariñado, digamos, con Morena, pueda también participar en la encuesta y decir, no, pues para mí yo creo que este amigo es el mejor, ¿no? Aunque a mí la verdad es que ni me va ni me viene, ¿no? Entonces, bueno, ese va a ser interesante cómo se va a evitar que otros partidos políticos, otras fuerzas políticas intercedan en esta realización de las encuestas. Finalmente, honestamente te lo digo, creo que va a ser muy complicado que el INE salga muy bien librado después de esta situación. Ojalá lo sea, tiene que haber mucha prudencia, etcétera, y aceptación por parte justamente de Morena y de sus militantes de los resultados, cosa que veo un poco complicada. Todo esto va a suceder a partir ya de noviembre de este año, que empezarán a la mejor impugnaciones, reclamos, etcétera, y bueno, pues eso lo tendrá que resolver de alguna forma el INE y el tribunal para tratar de pacificar las cosas. Y la otra, pues sí, la consulta popular. La verdad es que hay muchas dudas. Primero, que ya faltan muy pocos días para hacer una solicitud formal de que se haga la consulta popular. Hasta ahorita ha sido un tema más mediático, etcétera, pero tiene que ser antes del 15 de septiembre cuando se presente realmente formalmente una solicitud de consulta popular. Puede ser la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados, el propio presidente de la República o los ciudadanos. Se ve complicado que sean los ciudadanos por la cantidad de firmas que la propia ley pide para que finalmente prospere la posibilidad de consultarle a la Corte si prospera o no la consulta popular. No se sabe la fecha, la verdad es que la Constitución dice que tiene que ser en agosto del próximo año en caso de que se haga, pero también se considera, bueno, pues hay una elección el 6 de junio, todavía va a haber un proceso de impugnaciones, etcétera, de calificación de la elección justo en el mes de agosto, septiembre y octubre. Entonces, bueno, si se hace una consulta popular, realmente agosto es la mejor fecha para hacerla, considerando la organización electoral que se va a tener que desplegar el 6 de junio y, bueno, finalmente la decisión de la Corte. Yo te diría que sería muy difícil pedirle a los ciudadanos, participa el 6 de junio como funcionario de casilla, rífate prácticamente todo el día, contando votos, recibiendo votos, exponiéndote a la mejor a una epidemia, etcétera. Y luego te esperamos en agosto para que nos hagas favor de estar también para la consulta popular. Lo veo complicado. La verdad es que ahí no me queda claro quién va a recibir los votos de esta consulta y finalmente, bueno, si se va a lograr o no que sea vinculante, que también es un tema que no se ha dicho, pero tiene que participar pues un buen porcentaje del padrón electoral para que sea vinculante lo que salga de la consulta. Pues parecería que no, pero ya agotamos prácticamente la totalidad del tiempo asignado. Le damos las gracias a nuestros cibernautas, quienes han estado conectados en el seguimiento de este muy interesante conversatorio y plática que hemos tenido con nuestro amigo, el ex consejero Enrique Andrade. Y con ello, pues también tener la oportunidad, Enrique, de cerrar con una última pregunta a manera de conclusión. ¿Cuál es el futuro de la democracia y del Instituto Nacional Electoral en un acontecer y en un contexto donde, pues bueno, existen temores quizá fundados, quizá no, o percepciones donde se quiere tripular de manera tiránica o autoritaria la democracia en nuestro país? ¿Existe este riesgo o los controles constitucionales son suficientes para poder estar tranquilos como tal en que estamos en el pleno cumplimiento de la democracia y en la ruta correcta? Yo creo, hasta donde yo lo viví, mi querido Memo, que cuando el Instituto Nacional Electoral se dirige a los ciudadanos, invita a los ciudadanos a que sean funcionarios de casilla, participen en las elecciones, etcétera,
Siempre ha habido una buena respuesta hacia el instituto. Es un instituto cercano a la ciudadanía, con el suficiente reconocimiento, yo te diría, popular, para que se continúe con una vida democrática normal. Pero desde luego, con todos estos desafíos y retos que no se habían tenido en ninguna elección anterior, consulta popular, encuesta de Morena, pandemia, cuestionamiento de nuevos partidos, cuestionamiento del propio gobierno federal, probablemente cuestionamientos de gobiernos estatales. La verdad es que es un cóctel en donde realmente sí va a estar a prueba la existencia del instituto. Es una respuesta muy complicada para decírtela ahorita. Yo quisiera que el instituto prevalezca, que prevalezca como ha sido, que sobreviva al 6 de junio y a todos los desafíos que tiene, pero honestamente sí creo que es el momento más difícil que tiene y por los desafíos que tiene enfrente. Enrique Andrade, un experto, un conocedor, un dilecto de la parte constitucional y de la parte electoral, con experiencia profesional sin duda, con conocimiento de aquellos recovecos que muchas veces no se ven en los libros de texto, pero que hoy nos ha agradado y nos ha puesto a la vista en esta plática una situación que yo creo que es muy importante para conocer en todos los mexicanos, y que es cómo funciona y cuáles son las perspectivas de un sistema democrático electoral como el que está aconteciendo alrededor de lo que pasa en nuestro país, en este México que cada vez es un México parecería más complicado, pero en donde siempre prevalecerá la esperanza de un mejor horizonte para la patria. Mi querido Enrique, como siempre, un agrado, por supuesto, un privilegio contar con tu consejo, con tu plática, y pues a toda la comunidad Quibernus, a nombre de nuestro director general, Fernando Espinosa, quien conduce los rumbos de este gran colectivo, quien, como lo repetimos, es uno de los programas de valor de Grupo Salinas, y quienes nos sentimos, por supuesto, en muy buenas manos con esta conducción. Sabemos que la única forma de generar la prosperidad incluyente que México necesita es el poner a discusión este tipo de temas. Estas cuestiones que tienen que ver con la democracia, con la libertad, con el libre ejercicio razonado de nuestro voto electoral, y también, por supuesto, con la discusión ordenada de los temas nacionales. Enrique, te damos absolutamente las gracias. Gratitud de parte de todos. Un gran gusto, Memo. Estoy a sus órdenes, y pues un saludo a todos los que nos escucharon, un saludo al Grupo Salinas, a sus directores, a Quibernus, y bueno, pues acá estamos para tratar de aclarar o profundizar las dudas que se tienen sobre esto. Un abrazo, Memo, un gusto como siempre saludarte. Un gusto, muchas gracias a todos, muy buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego.